Saludos cordiales seguidores de mi canal Greco-Romano, Historia y Total War. Bienvenidos, estamos una vez más acá con un video histórico. En esta ocasión y con motivo del estreno el día 14 de noviembre de la película Gladiador o Gladiator 2, me propuse hacer un video, una pequeña guía y al final una recomendación literaria sobre los gladiadores, ¿no? Es un tema en el cual, digamos, a mí no me apasiona de forma particular, pero conozco algunas cosas y por eso es que voy a recomendar algún libro porque numerosas veces me han preguntado sobre el mismo. Bueno, básicamente lo que vamos a presentar acá sería la clasificación de los diferentes tipos de gladiadores y alguna que otra aclaración. Como sabrán muchos de ustedes, los juegos gladiatorios o los juegos romanos tienen diferentes orígenes, ¿no? Por un lado tendríamos los de tipo ecuestre, que son de origen griego, es decir, carreras de carros, que tenían lugar en hipódromos. De hecho, en Roma había un hipódromo muy grande llamado Circo Máximo, que databa de la época de la misma monarquía. Y también en época imperial se hicieron otros más. Y luego tenemos los juegos como tal gladiatorios, que eran combates que tenían su origen en los etruscos. Lo que sabemos a través de las fuentes antiguas es que los etruscos, cuando tenían funerales, la élite obviamente, básicamente tenían lugar algunos combates porque se suponía que mediante la acción lúdica, mediante el combate y el derramamiento de sangre que tenía lugar de esta manera, se honraba al difunto tal y cual como se había hecho, por ejemplo, en los juegos que aparecían en los poemas homéricos. En los poemas homéricos también encontramos casos muy puntuales en los que se celebran combates con motivo de la muerte de algunos héroes. Ese es el origen como tal de todo esto. En el transcurso del tiempo de lo que fue la República Romana, se vio una utilidad tanto pública como, digamos, política de los juegos, en la que determinados actores de la política romana, determinados senadores o candidatos también, ¿no?, podían presentar juegos para precisamente congraciarse con el pueblo, ya que esto era algo que gustaba mucho para las gentes de Italia. Vale decir que no gustaba en Grecia. En Grecia no hay de hecho anfiteatros y no hay evidencia abundante de la presencia de gladiadores. Lo que sí hay en Grecia son carreras de carros. Pero bueno, dejando de lado un poco las carreras de carros y centrándonos en lo que tiene que ver con los gladiadores, es un fenómeno itálico, es un fenómeno de origen etrusco, como acabamos de explicar, que se remonta a las interpretaciones de la mitología griega que habían hecho en la propia Italia y que se extendió por todo el imperio porque encontramos arenas en todas partes, ¿no? La más famosa de todas, por supuesto, es el Coliseo. La gente le llama Coliseo, pero el nombre debería ser Anfiteatro Flavio. Lo que pasa es que, como ustedes pueden ver aquí en esta pequeña animación que he creado, que bueno, he utilizado por ahí creaciones de alguien más, lógicamente, ¿no? Ustedes pueden ver acá lo que sería el Coloso de Nerón, ¿no? El Coloso de Nerón, que fue transformado en época del emperador Tito Flavio Vespasiano Padre en el Coloso del Sol, ¿no? Y básicamente por el hecho de que estaba ese coloso al lado del Coliseo, ¿no? Por eso, Coliseo. Pero el nombre auténtico era Anfiteatro Flavio, porque es el anfiteatro que mandó a hacer Tito Flavio Vespasiano Padre una vez que ganó la guerra civil, después de ese desorden que hubo, ¿no?, tras la muerte de Nerón, el año de los 4 emperadores. Él básicamente mandó a hacer esta gran arena, la arena más grande de todo el imperio, en lo que habían sido los restos de la Domus Aurea, que había sido ese gran palacio suntuoso, súper lujoso que había hecho Nerón, ¿no? Entonces la idea era que aquel lugar que había sido destinado para la casa de un solo hombre, ahora se convertía en básicamente un edificio público para todos los romanos. Ahora bien, yendo un poco a lo que tiene que ver con los gladiadores en sí, como tal, básicamente no eran al azar, ¿no? Ellos se equipaban, tenían un tipo de armadura, un tipo de armas y también un tipo de entrenamiento que los diferenciaba según clases. O sea, cada gladiador se especializaba en un, digamos, entre comillas, un arte marcial. Cada tipo de gladiador a su vez estaba inspirado en un tipo de enemigo que había tenido Roma en el pasado. Hay algunos que se inspiraban en los griegos, otros que se inspiraban en los celtas. Eso lo vamos a ir viendo a continuación.
La gran diferencia que tenían entre los gladiadores y bueno, las típicas unidades militares del mundo antiguo era que sus armas y armaduras estaban exageradas. Tenían elementos que no eran del todo útiles desde un punto de vista táctico, sino que eran precisamente más vistosas, más llamativas para atraer la atención del público. También he leído en alguna ocasión de que este tipo de armas se hacían de cierta manera para que al momento en que chocaran en la arena fueran muchísimo más ruidosas y además generaran un efecto acústico hasta las últimas filas de los anfiteatros o de las arenas. En el caso por lo menos la de Roma, ¿no? Que era tan alta y que había tanta gente allí. Entonces los gladiadores básicamente tenían una serie de gente que les dirigían, ¿no? Los doctores y demás. Y era un tema que estaba bastante estudiado, bastante perfeccionado, porque se solían emparejar los tipos de gladiadores de tal manera que se tomara en cuenta las ventajas y desventajas de cada tipo de arma y armadura. ¿Para qué? Para que esos combates fueran largos. Es decir, un combate rápido no tiene sentido, porque no va a ser divertido, no va a ser divertido para la masa que está contemplando. Eso hace mucho sentido para todos aquellos que vieron la película Gladiador, la 1, porque hay una escena en la que Próximo le dice a Máximo de que él era bueno, no porque la gente lo amaba, no porque mataba pronto, sino porque daba un espectáculo, ¿no? Porque se ganaba a la gente. Precisamente esa es la lógica de los combates gladiatorios y de los diferentes tipos de armas y armaduras que se utilizaban. Otro punto importante que podemos hablar al respecto, que además es relevante aclarar siempre, ya lo he mencionado en el pasado, y también traje un experto que escribió libros de novelas sobre gladiadores. Los gladiadores no buscaban eliminar a su adversario. La mayoría de los combates no eran a muerte. No quiere decir que no hubiera combates a muerte, sino que eran poco frecuentes, porque los gladiadores eran las superestrellas de la época. Eran una inversión. Así como vemos hoy en día que los equipos de fútbol gastan millones de euros o millones de dólares en contratar diferentes jugadores por sus actitudes, ¿no? Por sus capacidades deportivas. Asimismo, en la antigüedad, los antiguos romanos, los lanistas, solían justamente gastar mucho dinero en comprar los mejores esclavos que tuvieran las mejores condiciones físicas, ¿no? Y las mejores capacidades para combatir. Y no solamente conseguían aquellos que tenían las mejores capacidades para combatir, sino que además también los entrenaban de forma permanente, les alimentaban. Muchas veces los gladiadores incluso podrían comer mucho mejor que muchos romanos, porque precisamente estaban cuidados y preparados para estas funciones, que eran eventos lucrativos que tenían lugar de forma periódica por todo el imperio y por toda su historia, que bueno, fue bastante extensa. Entonces hay que quitarse un poco esa idea del combate a muerte de gladiadores, ¿no? De que era un evento super mega ultra hiper cruel, porque además tampoco tenemos que pensar que todos los que combatían eran esclavos. El origen de los gladiadores era diverso. No todos procedían de los campos de batalla, no todos eran prisioneros, no todos venían de la guerra, sino que también podían ser esclavos que habían sido castigados por sus amos, ¿no? Quizás un esclavo se puso rebelde, no hizo caso, o hizo alguna cosa inapropiada, entonces llegó su amo y lo vendió como gladiador para castigarlo, o lo mandó con un lanista para que estuviera allí, ¿no? O para que generara ingresos extras. Pero también podía ser una persona libre. Una persona libre, un noble, por ejemplo, hambriento de fama, de vivir experiencias, de conseguir adrenalina, ¿no? Pues podía meterse en una escuela de gladiadores y podía participar de los juegos de gladiadores. Incluso hubo un emperador que bueno, profanó la púrpura precisamente participando activamente en los juegos gladiatorios, que fue precisamente Cómodo, el hijo de Marco Aurelio. Y también tenemos el caso de gente común y corriente que podía ingresar en una escuela de gladiadores, en un ludus, precisamente para conseguir dinero. Algo tan sencillo como eso, ¿no? Para conseguir un capital, ¿no? Porque estaba endeudado o porque necesitaba un extra de dinero, bueno, podía participar de un combate gladiatorio. Y en ese primer combate podía conseguir unos 2000 sestercios, ¿no? Esa es la moneda antigua.
Si hacemos una conversión, bueno, es una X cantidad de dólares, pero a mí me parece un poco grosero decirles cuánto es en dólares. Prefiero decirles más que se puede hacer en la antigua Roma con 2000 sestercios. Bueno, en una época buena, como es el Alto Imperio, una época en la que no había demasiada inflación, no habían demasiados problemas, con 2000 sestercios se podía comprar aproximadamente unos 3600 kilos de pan. O sea, es una inversión importante, ¿no? Es una inversión bastante importante. Y si podemos compararlo con otra cuestión que se podía hacer en aquella época con esos 2000 sestercios, piensen ustedes que un arriendo en la antigua Roma, un arriendo en una insulae, es decir, un pequeño edificio que tiene departamentos, para decirlo de la forma más sencilla y más llana posible, y estos arriendos podían costar entre unos 200 y 600 sestercios. O sea que con un combate de gladiadores que salía bien y que una persona se ganaba 2000 sestercios, podía, digamos, pagar su estadía en Roma un buen tiempo, ¿no? Entonces, eso para que tengan una idea de la función económica, ¿no? Y del dinero que movía este tipo de eventos. Por supuesto, también se movía muchísimo más dinero a otras esferas, ¿no? Se hacían apuestas, etcétera, etcétera. Un gladiador estrella, un gladiador famoso que tuviera muchas victorias en su haber, podía costar hasta 100.000 sestercios. Ojo al dato, ¿eh? Y los gladiadores además también podían optar, o también podían, digamos, codearse con la élite, porque no faltaría, por ejemplo, la señora romana que, bueno, deseosa de experiencias de cierto tipo, ¿no? Pudiera recurrir a los servicios, digamos, amatorios de un gladiador, precisamente porque eran estrellas de la época, ¿no? Y eso también se podía hacer. Y además de eso, en torno a los gladiadores había toda una industria, o digamos, industrias, porque habían diferentes cosas que podían derivar en generar ganancias a partir de los juegos, ¿no? No solamente el juego en sí, sino también derivados del juego en sí. Por ejemplo, para lo que tiene que ver con sortilegios, con cuestiones mágicas, con filtros, con hechicería, se podía utilizar elementos como el sudor, la sangre e incluso los huesos de gladiadores muertos. Es decir, para prácticas de hechicería se utilizan estas cosas, y eso evidentemente también generaba gasto, también generaba ganancia, ¿no? Para ciertas gentes. También habían algunos órganos de los gladiadores muertos que podrían ser utilizados para medicina y para determinadas cuestiones también un poco turbias en algunos casos, ¿no? Entonces, para que ustedes vean que hay toda una economía, ¿no? En torno al tema gladiatorio. Ahora, yendo al grano, ¿no? A lo que nos interesa para este video, que son los tipos de gladiadores, yo preparé por aquí una serie de imágenes que nos van a estar acompañando y vamos a estar hablando un poco de los tipos de gladiadores más comunes. Luego, al final veremos también unos que son menos comunes, más raros. Aquí en pantalla tenemos el murmillo. El murmillo, como ustedes pueden ver, es un tipo de gladiador pesado que tiene una espada gladius, es decir, la típica espada romana. Una espada corta, ¿no? De unos 40-60 centímetros. Recuerden que con el pasar del tiempo se fue acortando más, entonces lo más común sería los 40 centímetros durante el Alto Imperio. Usaba un casco con un visor característico y básicamente le cubría toda la cara. Un dato interesante de los gladiadores es que los gladiadores solían tener poca protección en las partes vitales del cuerpo, porque solían tener más protección en los brazos y en las piernas, ya que se trataba de evitar que un corte, un tajo de un arma en un brazo o una pierna supusiera la interrupción inmediata de un juego, ¿no? Entonces, básicamente, los gladiadores estarían con lesiones leves en otras partes del cuerpo, o en algunos casos lesiones graves ya que fueran letales, ¿no? Pero solían llevar poca armadura en las partes vitales, ¿no? Lo que es pecho, abdomen, solían llevar poca armadura. La armadura se concentraba, como pueden ver en el caso del murmillo, y como van a ver en otros casos, se concentraban siempre en brazos, piernas. Los escudos eran grandes en algunos casos, en otros casos más pequeños, pero se suponía que se tenía que potenciar la maniobrabilidad. Hay
algún tipo específico de gladiador que es más pesado, que tenía que moverse un poco más lento porque si no se cansaba. Pero en la gran mayoría de los casos ustedes van a ver que los gladiadores son muy ágiles. Entonces se procuraba que hubiera un arte, ¿no? En las maniobras, en la esgrima, en la forma de combatir de cada tipo. Dicho lo cual, este Murmilo que tienen aquí en pantalla solía combatir sobre todo contra reciarios o retiarios, ¿no? Como se dice en latín, contra los trax o los tracios y contra los homóplacos. Porque acuérdense que se solían emparejar, ¿no? Se estudiaba las potencialidades de cada tipo de gladiador y se solían emparejar con aquellos que dieran el combate más vistoso. Por otro lado, se tiende a veces a confundir lo que sería el Samnita con el Mirmilo, ¿no? Porque tienen equipos muy pero que muy similares. De hecho, aquí tengo esta imagen de la que se ven otros tipos de gladiadores y ustedes pueden ver que son muy similares el Samnita del Mirmilo, ¿no? O Murmilo. La diferencia radica más que nada en el tiempo, porque se supone que el Samnita vendría a ser como ese típico gladiador más antiguo que venía de la época de la República, antes de que se volviera tan complejo el tema de los juegos, y se supone que el Samnita derivaría entonces en el Murmilo. Y otra imagen que les traje por aquí para recrear la vista es precisamente estos cascos que ven acá arriba. No se me ve el dedo, coño. Ahí arriba ven esos cascos que son precisamente de Pompeya y que son de un Murmilo, ¿no? Ahí tienen hay uno en bronce que está bastante oxidado y otro que está un tanto menos. Bueno, ahí tienen el Murmilo. Pasamos al siguiente tipo de gladiador. En este caso va a ser el retiario o retiarius, ¿no? O reciario. Básicamente reciario es hombre con una red, ¿no? Porque era lo que distinguía a este tipo de gladiador. Se supone que estaba inspirado en justamente pescadores, ¿no? En gente del mar. Básicamente por eso el tema del tridente y de la red. Porque básicamente no hay unidades militares que tuvieran esas características, digamos así, muy comúnmente, ¿no? Y bueno, básicamente este tipo de gladiador solía portar este tridente, aparte una daga o pugio, ¿no? Puñal también se suele traducir. Y tenía una protección, sobre todo en el brazo, que usaba la red. El propósito de este gladiador no es tanto como el Murmilo, ¿no? Que es mucho más versátil, que se da... El Murmilo de hecho está pensado, si lo vemos por aquí un poco, para compararlos, ¿no? El Murmilo se parece mucho a un soldado romano. Y la idea del Murmilo era un poco esa, encarnar el estilo de combate romano de protegerse con el escudo y apuñalar con la espada, ¿no? Con el gladius. En el caso del Murmilo, el Murmilo es menos versátil, porque el Murmilo depende mucho de su velocidad, porque por eso tiene poca armadura. Y la red es para inmovilizar a su adversario. Pero a veces lo colocaban a luchar contra adversarios en los cuales no se podía enredar demasiado la red, por tanto era difícil inmovilizarlo, ¿no? Y una vez que lo inmovilizara, entonces se supone que tenía que utilizar el tridente para atacarle ya de forma directa, ¿no? Pero bueno, básicamente podía quedarse sin red y tendría entonces que utilizar el tridente y la daga. La daga bastante corta, por cierto. O incluso podía, quizás si la red no quedaba bien utilizada, podía volverla a utilizar. Pero era de todos el tipo de gladiador que estaba menos protegido de todos. Solían ser tipos bastante altos los que tenían la función de justamente el retiarius, ¿no? Bueno, ya dicho lo cual, podríamos pasar al siguiente tipo, que sería el tracio, ¿no? Que es uno de mis estilos de gladiadores preferidos, de hecho, porque es bastante curioso, bastante raro y llamativo a la vez. El tracio recibe este nombre básicamente porque se parece a un clerotracio de la antigüedad. Lleva una sica. La sica es esta espada curva que da su nombre al nefasto término sicario, ¿no? Y básicamente esta espada es una versión pequeña del falx que utilizaban los dacios. Utilizaba un escudo como el romano, pero más cuadrado que rectangular. Un gran escudo. La armadura es muy similar a la del Murmillo. Y solían emparejarlo con el oplómaco y contra el Murmilo mismo. Por cierto, no lo mencioné, pero lo aprovecho de decir ahora mismo. En el caso del retiario, el retiario solía enfrentarse al secutor y también justamente al tracio, el Murmilo, ¿no? Eso para que lo tengan presente. Y bueno, volviendo al tema del tracio, aquí tenemos precisamente una representación
una representación, una imagen donde se puede ver un enfrentamiento entre un oplómaco y un tracio, ¿no? El tracio es el que se encuentra a la derecha y el oplómaco se encuentra a la izquierda. Esa imagen está en el Museo Británico. Conocemos, alguien puede preguntar, ¿tenemos libros del mundo antiguo donde se hablen de los tipos de gladiadores? Son muy pocos, son escasos. Normalmente encontramos citas pequeñas. Por ejemplo, yo estaba revisando Cicerón, Marcial, Juvenal, mencionan 2 líneas, algo de gladiadores. Hay poca información en las fuentes, digamos así, no, o sea, no hay un tratado que hable de todo esto en detalle. Entonces, el estudio de los gladiadores es como un puzzle que debe reunirse de epigrafía, de imágenes como esta que vemos aquí, de exvotos, de grafitis, de mosaicos. O sea, el estudio de los gladiadores se hace de una multitud de fuentes diferentes. Bueno, volviendo a los tipos de tracio, de guerreros que tenemos acá. El tracio se enfrenta sobre todo al oplómaco y al murmilo. Y ahora vamos a ver otro tipo de gladiador que es el secutor. ¿Okay? El secutor significa básicamente perseguidor. Y es uno de los tipos de gladiadores más pesados que hay. Este es el tipo de gladiador que solía cansarse rápidamente. Porque como pueden ver, tiene un escudo, un scutum, estilo romano. Tiene un gladius, una espada romana. Tiene grebas, que son protecciones para las piernas. Se han conservado algunas grebas de gladiadores. Solamente que no se puede precisar de qué tipo son, ¿no? Me parece que había unas en Pompeya de Burmilo que estaban junto con el casco. Pero se han preservado algunas grebas de gladiadores. De hecho, se han conservado grebas de gladiadores y no se han conservado grebas de legionarios, cosa que es bastante curiosa. También lleva una protección para el pecho, una especie de peto, una mánica, que es este tipo de protección para el brazo, que es básicamente son láminas de metal anatómicamente adaptadas para el movimiento del brazo, y un gran casco que tenía unos pequeños orificios. Aquí tenemos uno que ha sobrevivido en Pompeya, producto de la arqueología, ¿no? La erupción del Monte Vesubio, en el que ustedes pueden detallar este casco, que tiene unos orificios muy pero que muy pequeños y bastante incómodos, ¿no? Por tanto, hemos de imaginar que el secutor tenía poca visibilidad, no solamente poco movimiento. Y acuérdense que el secutor solía enfrentarse al retiario, ¿no? Que era todo lo contrario, muy rápido. Ahora bien, otra cosa interesante es que, como ustedes pueden ver, en el secutor hay pocas protuberancias, hay pocos elementos, no hay una víscera muy pronunciada. O sea, hay pocos elementos en los que la red pudiera cubrirlo por completo y pudiera enredarlo para imposibilitarle combatir, ¿no? Entonces, para que ustedes tengan esa idea de los emparejamientos y los combates, para que fueran largos, vistosos, llamativos. Dicho lo cual, pasamos al siguiente tipo de gladiador, en este caso el Oplomachus. El Oplomachus básicamente vendría a ser un tipo de gladiador que está inspirado en los hoplitas, ¿no? Ese es el nombre que recibe básicamente alguien armado al modo griego. Igual que al modo griego, lleva un escudo redondo, con la diferencia que este escudo es muy pequeño, es bastante incómodo. Suele llevar una daga también y una lanza, así como algunas protecciones acolchadas para las piernas y alguna que otra greba, ¿no? Básicamente el oplómaco, como su nombre indica, es alguien que tiene un luchador con armadura pesada. Es poco más que eso. El casco es muy similar al del murmilo y demás. Tenemos acá, encima mío acá, esta imagen que vendría a ser un exvoto de un oplómaco. Algo así como una miniatura, pero con funciones religiosas, ¿ok? Bien, pasamos al siguiente tipo de gladiador, que es el provocator. El provocator, básicamente, bueno, como su nombre indica, provoca, ¿no? Pero ¿qué es lo que provoca? Bueno, provoca al pueblo. Porque este tipo de gladiador se dice que solía presentarse en las tardes, por ahí cerca del mediodía, ¿no? En los anfiteatros. Y solían enfrentarse entre sí. Y el origen de los provocator eran precisamente ciudadanos romanos. De acuerdo a la ley romana, de acuerdo al derecho romano como tal, no era, digamos, tan sencillo condenar a muerte a un ciudadano. Entonces muchas veces un ciudadano romano podía recibir lo que sería básicamente un perdón, ¿no? de sus crímenes, pero ese perdón de sus crímenes se hacía a través de lo que es el provocatio ad populum. Es decir, que si estos ciudadanos romanos condenados a muerte pasaban a ser gladiadores y ofrecían un gran espectáculo en la arena y a la gente le gustaba,
pues podían ser perdonados de su pena capital y por tanto conseguir la libertad y bueno, obviamente el perdón de sus crímenes, ¿no? Entonces ese es el provocator, se supone que de ahí viene el término. Como ustedes pueden ver, es un tipo de legionario, no, de gladiador, un tipo de gladiador que tiene un equipo mediano, no digamos pesado, tiene alguna protección para el pecho, pero poco, o sea, básicamente una protección para las costillas, ¿no? Que eso realmente no es tan relevante porque tiene todo el vientre expuesto. Ahí le pueden acuchillar y pues le sacan todos los intestinos y se muere rápidamente. Tiene un escudo pequeño, es como el escudo romano pero de los legionarios, pero mucho más pequeño. Tiene protección para el brazo una vez más, pero no para una pierna, para una sí, para otra no. Y tiene un gran casco que limita un tanto su visión. De hecho, por acá tenemos también de la arqueología de Pompeya, tenemos un casco de un provocator. Como ustedes pueden imaginar, debe ser bastante incómodo, ¿no? Porque los cascos gladiatorios eran bien pesados y limitaban la visión, limitaban bastante la visión. Entonces, bueno, este hombre tenía un equipo, una especie de gladio, pero mucho más recortado, mucho más pequeño, ¿no? Por tanto, tenían que buscar un combate mucho más cercano, prácticamente casi que íntimo, ¿no? Con su adversario. Por eso solían enfrentarlos entre sí. Era lo más habitual. Bueno, dejamos esto de lado y pasamos al siguiente tipo. El siguiente tipo es, bueno, súper raro, súper extraño, ¿no? Este tipo de gladiador. El esquizor. El esquizor es básicamente similar al secutor, pero como ustedes pueden ver, utiliza una espada, utiliza buena armadura porque le cubre básicamente toda la zona vital del cuerpo. Para eliminar a este hombre, básicamente tendrías que cortarle la parte de atrás de la pierna, ¿no? Donde están allí unas arterias importantes, pero el resto está bastante bien protegido y utilizaba este tipo de una especie de tubo, ¿no? Que iba desde el antebrazo y que le cubría la mano también con una hoja cortante semicircular. Es un tipo de gladiador muy raro, muy extraño, pero es lo de menos, ¿no? Porque hay unos que son más extraños aún. Por ejemplo, tenemos este caso que es el Andavatae. El Andavatae es un tipo de gladiador que no tiene visión, o sea, lleva un casco que directamente le cubre, le tapa por completo la visión, por tanto combatía a ciegas, ¿no? Entonces ustedes imagínense estos hombres ahí básicamente así como cohibidos, ¿no? Tratando de guiarse nada más con el sistema del oído, ¿no? Con, su, con sus oídos, tratar de guiarse a ver dónde estaban los enemigos. Pero coño, era complicadísimo porque tomen en cuenta que en la arena había miles y miles de personas aclamando, gritando, o incluso se sabe que solían engañarlos, ¿no? Solían decirles, cuidado, te atacan por un lado y no le atacan por el otro, ¿no? Entonces era como que el tipo de gladiador más puteado de todos, la verdad. Aparte de eso, también tenemos jinetes, que serían los eques. Básicamente son como un murmilo, como un secutor, un tracio, pero a caballo, ¿no? Y solían luchar contra justamente los oplómacos que utilizaban escudo y lanza. Y por otro lado también tendríamos los Escedarius, que bueno, también son bastante vistosos porque los vimos en la película Gladiador 1, que serían básicamente gladiadores montados en carros de guerra, pero no son carros de guerra al estilo helenístico, sino que son carros de guerra al estilo celta, por lo tanto son un tanto más vulnerables, un tanto más ligeros, bastante más fáciles de derribar, ¿no? Y bueno, su función, como ustedes pueden imaginar, es aterrorizar con el tema de andar con un carro con 4 caballos, ¿no? El ruido, la velocidad, nadie quiere ser arrollado por algo como eso, pero aparte lanzaban jabalinas, ¿no? Y bueno, básicamente derribarles sería complicado tomando en cuenta los diferentes tipos de gladiadores que hemos mencionado antes, ¿no? Bueno, por otro lado tendríamos otro que también es rarísimo, que sería el Crupelarius. El Crupelarius es un gladiador que está completa, total y absolutamente blindado por todas partes. Utiliza mánica, utiliza una especie de armadura de placas que le cubre todo el cuerpo y un casco que parece básicamente una olla de la cocina, que tiene también una visión bastante reducida, tiene un escudo parecido al escudo legionario, pero un tanto más pequeño. No utiliza una especie de gladius, sino que mucho más pequeño también, una especie de daga. Y bueno, estos gladiadores protagonizaron una rebelión en la Galia en época del Alto Imperio. Y yo lo he comentado en otras ocasiones. Si alguno de ustedes lo recuerda o conoce el dato, pónganlo en los comentarios porque va a estar interesante allí que lo pongan, pero quizás que no que lo pongan de una manera
así como que, sí, pasó en tal fecha y tal manera. No, no, quizás que lo dramaticen un poco, ¿no? Que le pongan ahí un poquito de emoción al relato si lo recuerdan, ¿no? Estaría muy interesante ver eso en los comentarios. Algunos de ustedes yo sé que tienen esa costumbre. Y bueno, básicamente con esto hemos visto todos los tipos de gladiadores que habían. O al menos, bueno, hay más, sí, evidentemente hay más. Hay otros incluso más raros. Hay gladiadoras, además. Pero bueno, como les dije, al final de este video vamos a hacer una recomendación literaria. En este caso se trata de Roland Auget, el libro que se denomina Crueldad y Civilización, los Juegos Romanos, Biblioteca de Historia, editorial Orbis. Es un libro que es clásico en sí mismo, es bastante viejo. Y este libro viene a ser un ensayo que analiza... bueno, es un ensayo crítico y hay que tener cuidado con él porque tiene también bastante presentismo, ya que, digamos, el autor juzga los eventos de la antigüedad de acuerdo al lente moral de la cultura moderna, ¿no? Que la cultura moderna se horroriza ante el tema de los combates gladiatorios, ante el hecho de que hubiera gente que se divirtiera viendo a otros combatir, ¿no? Y el hecho de que fueran esclavos y todo eso. Pero bueno, más allá de esa crítica y esa moralina, el libro también contiene bastantes datos históricos que son interesantes, y que merece la pena conocer, ¿no? Pero merece la pena conocer desde esa perspectiva, a sabiendas que el autor es un poco presentista y que evidentemente la crítica que él puede hacer desde nuestra época no tiene lugar en cuanto al mundo antiguo, en cuyo caso, si a ustedes les sirve de algo, si les interesa, en Cicerón, en las epístolas a los familiares, hay críticas también a los videojuegos, a los juegos de gladiadores. Pero esa crítica que hace Cicerón es porque o son muy caros, ¿no? O porque básicamente alientan a la plebe de cierta manera, ¿no? Pero son cosas muy puntuales, muy específicas y muy propias de la filosofía, que era un conocimiento de la élite romana, pero que a la plebe pues se la sudaba bastante, ¿no? Bueno, este libro, como decía, es interesante porque justamente tiene algunos datos interesantes sobre los juegos gladiadores en el mundo antiguo, la función política y social, ¿no? Como una especie de elemento afianzador, ¿no? De la autoridad del emperador, de cómo el emperador básicamente demostraba poder y generosidad al pueblo romano, ¿no? Por el hecho, por ejemplo, de traer bestias, ¿no? De todo el imperio, animales raros que nunca se habían visto en Italia, que nunca antes había visto un romano. Por ejemplo, un romano nunca en su vida había visto una jirafa, por ejemplo, ¿no? O un guepardo. Eso se lo podían llevar desde África, se lo podían llevar precisamente para que él viera la extensión del imperio y diga, wow, pertenezco a el imperio, al estado, al poder político más grande que se ha visto, ¿no? Imagínense ustedes también un pueblo conquistado, ¿no? Un celta, un britano, que le mostraran, por ejemplo, cocodrilos del Nilo, ¿no? El impacto que podía tener eso en la psicología de alguien que provenía de una tribu pequeña. Y bueno, sumado al hecho de que está en una construcción majestuosa como puede ser bueno, cualquier anfiteatro, no solamente el Coliseo de Roma, no solamente el anfiteatro Flavio. Por eso que también el libro habla un poco de lo que sería el simbolismo y la psicología, ¿no? Atrás de todo esto, la ideología romana, a través de su concepto de la muerte, la valentía, la victoria, ¿no? El hecho también de que un hombre pudiera conquistar su libertad, todo eso está también allí. Y bueno, ya el último punto es justamente eso que yo les comentaba, ese tema el autor es presentista porque el autor se considera a sí mismo poseedor, garante y miembro de una civilización superior que sería la nuestra, ¿no? Que básicamente ve por encima del hombro al mundo antiguo por considerarlo cruel, despiadado, etcétera, etcétera. Y desde esa premisa el autor dice que es contradictorio el concepto de civilización, en tanto que cómo puede ser civilizado si es violento a la vez, lo cual es un despropósito, ¿no? Porque es presentista precisamente, ¿no? Porque las civilizaciones antiguas eran crueles, amigo mío, te lo informo. Si no lo sabes, te lo informo. Es así. Sería como que los leones se sorprendieran de que cada vez que hay un cambio de macho alfa, el macho alfa que llega mata a las crías del anterior. Bueno, o sea, así es la naturaleza. El ser humano, la naturaleza del ser humano es violenta. La naturaleza del ser humano es cruel. Lo que pasa es que la ley, la costumbre y la moral
con el pasar del tiempo han ido cambiando y se han valorizado formas menos crueles y menos violentas, pero en el fondo el ser humano siempre saca la naturaleza de sí mismo, ¿no? Y por eso que tenemos tanto trastornado, tanto loco, tantas cosas contradictorias en nuestra propia sociedad, ¿no? Y cuando el Estado colapsa, cuando un Estado colapsa, un Estado actual colapsa, todas esas pulsiones naturales del ser humano salen a la luz y lo podemos ver, por ejemplo, en el tipo de cuestiones que se dan en estados fallidos, ¿no? O como, por ejemplo, hay gente que toma la justicia por su propia mano cuando se da cuenta de que el Estado, que es ese gran leviatán, no cumple su función, ¿no? De proteger a los ciudadanos, darle seguridad. Entonces a veces la gente también comete actos brutales precisamente porque está esa ausencia de ese Estado contemporáneo y demás. Bueno, más allá del libro este que les dije, presentista, un libro antiguo, ¿no? Un libro viejo, Crueldad y Civilización, los Juegos Romanos de Roland Auget, hay otro que es un tanto más reciente, que es este de aquí, que se llama, me quité la cámara, Breve Historia de los Gladiadores, de Daniel P. Mannix. Y básicamente esta es una monografía en la que se dan más datos históricos que otra cosa. Datos curiosos. Es muy interesante el libro. Yo tengo una versión digital del mismo, pero estaba viendo si tenía índice. No tiene índice. Pero bueno, yo lo he consultado. No solamente trae el tema de los gladiadores, sino que también trae el tema, por ejemplo, de los juegos en la arena, en los hipódromos, ¿no? Las carreras de carros, etcétera, etcétera. Y tiene un análisis histórico bastante detallado que se puede complementar, por ejemplo, con un otro estudio que hay por aquí. Bueno, que esto básicamente es una tesis de grado de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Barcelona, de Juan Antonio Jiménez Sánchez, que se llama Poder Imperial y Espectáculo en Occidente durante la Antigüedad Tardía. Bueno, esto ya es una cosa un poco más especializada, esto ya es para quienes quieren profundizar. Yo dejo ahí el dato, ¿ok? Se trata de una tesis, son 692 páginas. Ahí tienen ahí textos en latín, o sea, eso ya es para profundizar. Pero bueno, esa sería mi recomendación a todos aquellos que les interese muchísimo el tema gladiatorio. Ahí tienen material abundante. Voy a compartirles también por acá al final de este video lo que sería la entrevista que tuve con Juan Trache, que es un novelista. Él escribe novela histórica de gladiadores precisamente. Y por último, me encantaría que ustedes me dijeran en los comentarios si es posible que ustedes identifiquen todos y cada uno de los tipos de gladiadores que hay aquí en este mosaico. Es el mosaico de... No, mejor no les digo qué mosaico es para que no lo busquen y no vean exactamente qué tipo de gladiadores cada uno. Pero bueno, ahí de acuerdo a lo que acaban de ver en mi video explicando los tipos de gladiadores, quiero que ustedes detallen esta imagen y me digan en los comentarios de derecha a izquierda, siempre derecha, ¿no? De derecha a izquierda, o de derecha a la otra derecha, de derecha a izquierda, quiero que me vayan diciendo cuáles creen ustedes que son cada uno de estos tipos de gladiadores que están aquí. Y en el mejor de los casos, incluso hasta se pueden hacer un relato ahí, ¿no? De un combate de gladiadores que ustedes imaginen. Si tiene rigor histórico, mucho mejor todavía. Así que bueno, ahí están invitados para que utilicen los comentarios de esa forma tan interesante. Dicho lo cual, que Júpiter, Óptimo, Máximo y Némesis, que es la diosa a la cual se encomendan los gladiadores, estén con todos ustedes. Hasta la próxima. Nos vemos.